Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a su clase de historia. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Identificar la cultura que dio origen a la civilización occidental, considerando la civilización griega. Y como vimos en la clase anterior, estábamos hablando de esta gran ciudad, esta gran poli, y que es Atenas. Y aquí les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo cuanto vamos a conocer sobre Atenas. El origen, que ya lo vimos, la posición central de Atenas junto a su gran potencial naval. Porque reconocemos en Atenas esta parte y gracias a esto tuvo muchas conquistas. El comercio, por ende, en todo lo que es el mar Egeo y el mar Negro. La convirtió en una de las ciudades más poderosas del mundo griego. Y el invento que hicieron ellos de la democracia para cambiar este sistema político de Atenas, en el cual era dictatorial, donde los poderosos tenían sumergido o subyugado al pueblo en general. Entonces, los nobles atenienses pidieron al sabio Salomón que creara una nueva constitución para haber equidad. Las guerras médicas, los persas intentaron conquistar Atenas con victorias importantes, pero en la batalla de Salaminia se confirmó el poder ateniense. Recuerde que tenían una gran flota marítima muy fuerte. Y luego veremos el fin del imperio griego. El creciente poder de Atenas conllevó a la invalidez del resto de las polis griegas. Esparta, propicio en este momento, tomó la oportunidad de realizarle una guerra a Atenas. Pero esto se dio por envidia, de ver que los atenienses eran luchadores y habían ganado muchas guerras. Recuerde que siempre estaba en conflictos con los de Persia. Y hasta parte Esparta también ayudó, pero luego vio cómo Atenas era uno de los más fuertes. En Macedonia terminó conquistando toda Grecia y fue el fin de este gran imperio, pero eso lo veremos más adelante. Vemos la majestuosidad de Atenas, la Acrópolis importante, aquí donde está, yo le decía, la parte como donde se daban las leyes. Aquí fue donde se cambió la situación y se llegó a una democracia, una gran ciudad amurallada, fuerte, una emblemática ágora donde estaban los grandes filósofos, hacían estos intercambios comerciales. Pero ¿cuál es el significado de Atenas? Atenas es el nombre de la actual ciudad capital de Grecia, uno de los países con historia más rica e influyente en todo Occidente. Se considera que el nombre de la ciudad proviene de la fantástica diosa Atenea, que era la diosa protectora de esta ciudad. Recordemos que ellos eran politeístas y esta ciudad tenía a Atenea como su diosa principal. Pero aquí tenemos la guerra Peloponeso. ¿De qué se trata? El día de ayer vimos un poco sobre ella y hoy día vamos a introducirnos a esta guerra. La guerra de Peloponeso se extendió desde 1431 a.C. hasta 404 a.C. y se enfrentaron las ciudades de Atenas y Esparta. Recuerde que antes Esparta era su aliada, pero ahora estaban en conflicto. Esta última venció a Atenas, lo que trajo como consecuencia la decadencia de la antigua Grecia. ¿Quiénes intervinieron aquí? Atenas y los aliados, estados griegos neutrales, y Esparta y sus aliados. Y aquí están cada uno de ellos. Pero para hablar de la guerra de Peloponeso tenemos que irnos a las guerras médicas. Médicas, ¿por qué se da este nombre? Los griegos le ponen así porque estaban confusos, no sabían si eran medos o persas, los cuales estaban invadiendo las colonias, los cuales tenían ellos que combatir. Cuando la civilización griega se fue a colonizar hacia Francia, España, Asia Menor, ya estaban los persas, entonces con ellos tuvieron esta dificultad y empezaron las guerras por el poder, por el territorio. Pero las guerras médicas empiezan en el siglo
V a.C., los griegos contra Persia por el control de Asia Menor. Los persas someten las polis griegas de Asia Menor, luego los griegos vencieron a Persia y se hicieron con el control total del mar Egeo. ¿Pero por qué? Existen dificultades en lo que es el territorio de Grecia y ellos, como grandes navegantes en el área naval, siempre era su fuerte. Por eso sí, en constantes guerras, ellos en esa parte eran los grandes ganadores. Bueno, aquí tenemos la victoria de los griegos en la batalla de Maratón, en la batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina. Ahora sí, nos vamos a esta guerra de Peloponeso. ¿Por qué? Porque esta es la que influye en el fin del imperio griego. En esta guerra se puede marcar en sí en tres partes. Se divide en tres fases. La número 1 es la guerra de Arquidoma, aquí donde se invade Atenas. Pero debido a la superioridad naval, Atenas expulsa a los invasores. Esto se dio en 421 a.C. La segunda parte se da por un tratado que se firmó en la primera parte de la guerra. Esto se dio en 415 a.C. Los atenienses ahora van a tomarse a sus aliados y atacan. Es decir, sus aliados eran los espartanos. Pero luego vemos cómo ellos se van al contrario. Esto se dio entre 415 y 413 a.C. Fue nefasta la destrucción de la gran Esparta y de su ejército. Y hubo reducción de esclavitud. Entonces ya la situación ahí comienza a no ponerse tan bien. En la tercera fase y la final es la guerra de los deltas. Esparta, con la ayuda de los sátrapas, se posicionan ahora sí como grandes gobernantes, porque debilitan a Atenas en el mar Egeo y Jónica. ¿Y qué hicieron? Ellos se confabulan, se unen para atacar a Atenas en el mar. Recuerde que ahí eran fuertes. Una vez que lo rodearon, ahora sí cae este gran imperio, porque se unieron para derrotar a Atenas. Y más Esparta lo hace por envidia, porque yo les dije que antes eran aliados. Como vieron su poderío y su soberanía y la parte que podían atacar es la parte marítima, se unen ahora sí para poderlos destruir. Era Persia, los sátrapas que eran los gobernadores regionales y Esparta, y atacan por este lado enviados por Pericles. Y aquí les dejo algunas de las causas de la guerra de Peloponeso: disputa de la hegemonía de Grecia entre Atenas y Esparta, deseo de Esparta de frenar la expansión ateniense por envidia, necesidad de alguna ciudad de la Liga Délica de sacudirse el yugo ateniense. A ver, la Liga Délica era la parte de Atenas. Entonces vemos aquí esta liga Délica de Esparta, y la Liga de Delfo era la de Atenas. Entonces la Liga Délica, que ya vio que la de Delfo había tomado mucho poder, ya quería independizarse. Otra causa es la oposición entre los sistemas políticos de Atenas, la democracia, y la de Esparta, que era la tradicional. Luego, como consecuencia, tenemos el conflicto de intereses comerciales entre los aliados de Atenas y Esparta. Todo fue por el poder, nada más que se da en esta guerra, porque uno quería tener el poder del otro y el otro que no quería dar su brazo a torcer. Pero en sí termina los aliados de Esparta, que era Persia, los sátrapas, yo digo rodeando a Atenas y ahora sí debilitando esa fuerza naval. Bueno chicos, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Investigue más con respecto a la guerra de Peloponeso, por qué se dio. No se quede con este pequeño conocimiento. Nos vemos chicos en la próxima clase. Dios me les bendiga. Excelente fin de semana.